Estamos festejando nuestros primeros 35 años del Centro de Educación Artística Eugenio Cobo de Televisa. Y yo estoy muy feliz de tener por acá a mi querida Claudia Elisa Aguilar. Gracias, Andy. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, Andy. ¿Tú? Yo contento porque en cada entrevista pues veo mucho entusiasmo, veo todo lo que ha pasado en la escuela, por lo que ustedes, en tu caso como egresada, después como docente, pues has vivido toda esta transformación, esta evolución, los cambios tecnológicos, sociales, económicos y demás. Pero mi querida Claudia, egresaste del CEA y decíamos ahorita estuviste 85-88. Así es. Y antes de ingresar a lo de la parte de la docencia, ¿cómo decides entrar al CEA? ¿O en ese momento era el centro de capacitación? Era el centro de capacitación, exactamente. Yo había estudiado antes en el Instituto Arte Escénico, que era la escuela de Miguel Córcega. Salgo de ahí, ya trabajaba y se me presenta la oportunidad de entrar al CEA, así sin audición, sin nada. Me invitaron antes estaba Tecamachalco el primer año, y también en Satélite con Emilia Carranza. Entonces me invitan a Tecamachalco, que la directora era Cali Domínguez, y me invitan a hacer un primer año allá y luego venirme 2 años acá. Entonces... ¿Y ya habías estudiado cuánto tiempo? Yo había estudiado actuación 2 años en el Instituto de Arte Escénico, no me gradué de ahí. Después de ahí nos salimos, armamos un grupo. ¿Y trabajabas? Trabajábamos, hacíamos obras. Pero cuando me invitan al CEA, al Centro de Capacitación en aquel entonces, pues dije que sí, porque ya desde entonces había muy buenos maestros. Sí. Entonces hago un primer año en Tecamachalco, después me vengo para acá, segundo y tercero, y cuando estoy en segundo es cuando entra el señor Cobo. O sea, ya fuiste, digamos, de su primera generación. Exactamente. Y bueno, ¿cómo viviste este proceso de la escuela, de estar estudiando estos años acá con la experiencia que ya traías también como actriz? Fíjate que fue muy interesante porque yo entré muy pequeña, a los 15 años a estudiar actuación. Entonces, cuando me ofrecen lo del CEA, realmente estaba yo chava, tenía 19, 18 años, una cosa así. Y dije, pues le voy a entrar. Sí. La verdad es que tenía el tiempo, la familia me apoyaba. Y entro y había maestros fantásticos, estaba Julio Castillo, estaba Ludwig Margules, estaba Hugo Argüelles. Y entonces yo dije, voy a aprovechar estos maestros, ¿no? Y gratis, sí, desde entonces no se pagaba nada. Entonces me quedo aquí esos 3 años y fue fantástico, como alumna fue fantástico, porque de verdad Rosa María Bianchi, Pepe Caballero, Fernando Balzaretti, el maestro Torre Lafam, la maestra Aurora Molina, claro, ¿no? Un ramillete de maestros fantástico, y fue una espléndida decisión. La verdad, lo pasé muy bien, aprendí muchísimo, a pesar de que yo ya había estudiado. Sí. Y ya trabajaba como actriz. Hice una pausa de 3 años, de ya no trabajar, para dedicarme exclusivamente al CEA. Terminé la escuela y ya viene esta parte de empezar a trabajar en la televisión, exacto, en las novelas, sí, pequeños papeles muy importantes que fueron marcando tu carrera de actriz. Así es. Pero luego llega la invitación para formar parte de la plantilla de docentes. Así es. Me dices que en el 94... ¿A raíz de qué o cómo estuvo? Fíjate que una vez que yo me graduó, la primera novela que hago, me invita el señor Eugenio Cobo, que en ese entonces era productor, y con él hago mi primera novela. O sea, yo me gradué en diciembre y en enero ya estaba haciendo yo mi primera novela. ¿De las afortunadas? De las afortunadas. Y de ahí vinieron una serie de papeles como actriz. Y en algún punto Televisa daba un curso ya para actores profesionales que lo dirigía el profesor Sergio Jiménez y la maestra Adriana Barraza. Y entonces entro a ese taller y tomo clases con ellos. Sergio y la maestra Adriana Barraza me ven como ciertas aptitudes como para dar clase. Otro maestro también del arte escénico, el maestro Antonio González Caballero, ya me había visto como que yo podía dar clases. Pero tú nunca te pasaba por la mente. No me pasaba por la mente. Entonces, cuando el primero que me invitó fue el maestro Antonio González Caballero, dije, no, ¿cómo? Aparte tenía yo como 23 años, Andy. Dije, no, apenas si entiendo lo que pasa conmigo como actriz. No, qué barbaridad. Terminé haciéndolo finalmente.
Y luego el profesor Sergio Jiménez y Adriana me invitan a este taller a dar el propedéutico. Entonces empiezo a dar el propedéutico con ellos. Después el taller tenía mucha demanda, entonces desaparece el propedéutico y se arman 2 grupos. Entonces 6 meses estaban con el profesor Sergio Jiménez, 6 meses conmigo, y a los 6 meses intercambiábamos, ¿no? Y con Adriana. Y después lo combinaba con mis actuaciones y todo, y después me invita el señor Cobo a entrar a dar clases al CEA en el 94. ¿Y qué materia fue esa primera? La primera fue actuación. ¿Pero estabas asistiendo a alguien o directamente con tu grupo asignado? Directamente con mi grupo asignado, porque ya el señor Cobo sabía de todo lo que habías que yo había dado clases en este taller de Sergio Jiménez. Oye, ¿y cómo fue la experiencia? Porque había sido que 6 años que terminaste de estudiar aquí como alumna, sí. Y ahora regresas como maestra, con casi alumnos de tu edad. Con casi alumnos de mi edad. Mira, la verdad es que fue muy amoroso todo el recibimiento que he tenido como maestra desde que estaba yo en la otra escuela con el maestro Antonio González Caballero, de los alumnos, ¿no? Siempre fue muy amoroso, y aquí con Sergio Jiménez también, y acá con el señor Cobo, acá en el CEA, fue muy amoroso siempre la docencia conmigo. Y cada vez me empezó a gustar más, ¿no? Al principio decía, bueno, pues en lo que no tengo trabajo de actriz, pues medio voy ahí dando clase, pero me lo tomé tan en serio, y ¿sabes qué? Aprendía yo tanto. Ya cuando actuaba decía, pues esto que les digo a los alumnos, ¿no? O sea, encontré que había una retroalimentación fantástica para mí como actriz, y me enamoró, ¿no? Me enamoró desde entonces, pues ya creo que son como 28 años, casi 30, de dar clase, y me fascina, de verdad, me fascina este contacto con los jóvenes, me fascina lo que aprendo de ellos, ¿no? Porque yo soy su maestra, su guía, pero ellos también me enseñan muchísimo, ¿no? Y esta evolución que ha tenido la juventud, ¿no? A través de todos estos años, de cómo te comunicas con ellos, creo que eso hace que uno no se quede atrás, ¿no? Claro. Te invitan a siempre modernizarte. ¿Y cómo llega esa invitación para formar parte de la dirección en telenovelas? Porque también has compaginado tu carrera de actriz, de directora, sí, obviamente, y de otras cosas, pero ¿cómo llega esa primera gran oportunidad? Fíjate que llega porque estaba yo en una telenovela con la señora Lucero Suárez, El Noveno Mandamiento, y me había contratado como actriz, y después me habla para coachar a una actriz que estaba también en la telenovela, y que si me interesaba, y le dije que sí. Entonces mientras yo estaba haciendo mi personaje, estaba coachando a otra actriz, y pues le gustó cómo lo hacía, y entonces me empezó a mandar a otros actores para que yo los coachara. Me ponía de acuerdo con el director, que en ese entonces esa telenovela la dirigía Eric Morales. Entonces ya me ponía de acuerdo con él para ver qué querían, y así fue. Entonces, en su siguiente novela, que fue Amar otra vez, me manda a llamar, y yo pensé que me mandaba a llamar para que yo actuara. Ajá. Y no, me ofrece que yo dirigiera la telenovela, la segunda unidad, la locación. La primera unidad la dirigía Gastón Tuset. Y pues que le digo que no, Andy, me dio susto, ¿no? Dije, ¿cómo? Dijiste, esto es demasiado. Es demasiado. Es que si entra miedo, claro. Sí, pues, porque aparte yo nunca había asistido a nadie, ni nada, ¿no? De lo que tú veías y te dirigían, claro, a ti en tantas y cuando hacía televisión, pero sí, había dirigido teatro y todo, pero nunca había dirigido televisión. Entonces yo sí, como no, esto necesita un compromiso. ¿Y qué te dijo? Pero la verdad es que ella me dijo, piénsalo, y si te decides, pues ven a buscarme, ¿no? Realmente ella tenía más fe en mí que yo misma. Entonces vine a hablar con el señor Cobo, que siempre nos pone, ¿no?, los pies sobre la tierra, y me dijo, no seas tonta, acéptalo, y si no te gusta, no lo vuelves a hacer. Claro. Entonces ya fui a buscar a la señora Lucero Suárez al otro día. Sí. Acordamos que sí, fue una experiencia maravillosa. Ella fue muy generosa conmigo, y me gustó,
¿no? Me gustó la dirección. Y con ella trabajaste en muchos proyectos. Y con ella La hice Vecina, 10 Ringo. telenovelas, sí, fue La Vecina, fue Ringo, ¿Enamorándome? Enamorándome de Ramón, Sí. Las dos caras de Ana, que esa nos fuimos a hacerla a Miami, que también fue toda una experiencia maravillosa. Fueron 10 proyectos con la señora Lucero Suárez y le estaré siempre muy agradecida por haber tenido el ojo de invitarme a un área de mi profesión que ni siquiera yo sabía que podía hacerlo, ¿no? Y me gustó, entonces desde entonces pues sigo, básicamente la carrera de actriz quedó en stand-by y me dediqué más a la dirección y a la docencia, ¿no? Y que al final de cuentas sigues aquí en el CEA porque continúas ahorita con los alumnos de segundo, por ejemplo, dándoles taller de televisión, así es. que eso nos encanta porque al final les das todas estas herramientas y estas bases que tú has aprendido, Claro. y que tú ves la deficiencia que pueda tener un Claro. actor al trabajar. El que, ay, ¿por qué no te dijeron esto en la escuela, no? Claro. Que en la escuela es donde dicen, echando a perder se aprende, Sí. no tanto ya en el set, en el 3-2. Claro. Que Es que fíjate que en esta escuela tenemos una gran ventaja, ¿no? Que el señor Cobo nos deja ir, trabajar, dirigir una telenovela, y cuando termino de dirigir la telenovela, pues nos regresa a dar clases. Entonces, eso hace que de verdad, como tú dices, sepamos cuáles son las necesidades que tenemos como directores en un foro. Y otra cosa que a mí me encanta, que es dirigir a mis alumnos. O sea, tú ya sabes hasta dónde llega cada alumno, cuánto le puedes sacar. Entonces, tienes otro conocimiento de ellos, ¿no? Hay una confianza de ellos, ¿no? Ellos te tienen confianza, se sienten más relajados cuando llegan, te ven desde el casting, ¿no? Ay, allí está Claudia. Y si ellos son ¿no? buenos alumnos, pues tú también dices, aquí vamos a sacar un buen personaje, sí. ¿no? Y además también has propuesto gente, sí. En tu caso, que ya conoces a tantas generaciones, claro, para pues personajes que te pueden pedir alguien, claro, o tú misma viendo el guión. El guión. Y fíjate que yo siempre digo que cada día acá en el CEA, como alumno, es una audición, es un casting. Porque todos los maestros estamos activos, ¿no? Dirigimos telenovelas, algunos otros series, otros dirigen cine, otros dirigen teatro. Entonces, tú estás observando, y cuando tienes proyecto, pues de los alumnos que tienes dices, tal persona me puede funcionar. Porque ya viste cómo se comprometen, si faltan, si no faltan, la pasión que le echan a las clases, las aptitudes. Entonces, no sabes en qué momento el maestro te va a estar observando y va a decir, él, claro, no sabes qué día es, ¿no? Y a mí me ha pasado, yo me acuerdo que con un chavito que teníamos en una clase, Paco Luna. Ajá. Y entonces, yo iba a empezar proyecto Ringo, y había un personaje maravilloso que era el Guachín. Yo decía, Paquito estaría fenomenal, pero apenas iba a graduar de tercero. Y entonces Paquito me dijo que parecía que le habían hablado para otro proyecto. Yo dije, ay, bueno, qué lástima. Ya después me dijo que no, y fue a hacer casting a Ringo, y se quedó con el Guachín porque le gustó mucho a la directora, ¿no? Pero de eso que lo ves, los vas viendo y les estás haciendo el casting. Exacto. Entonces, eso también en ninguna otra escuela creo que pasa, ¿no? Porque hay maestros que se los han llevado a obras de teatro, a otras telenovelas, en fin, a La Rosa de Guadalupe, porque hay muchos directores que han sido maestros del CEA que dirigen también La Rosa de Guadalupe. Entonces, te da la oportunidad de elegir, ¿no? Asistente de dirección. También. Yo me llevé a Fer Pedret. Y ya dirige sola. Y ya de repente dirige sola también, porque yo la veía y decía, es el talento de esta chica, ¿no? Pero es verla todos los días. Y ya cuando llegué le dije al señor Cobo, me la quiero llevar. Fer apenas estaba Le faltaba medio semestre. Le faltaba medio semestre. Sí, recuerdo. Pero el señor Cobo me dijo, te voy a dejar que te la lleves, ¿no? Y ya después vino la pandemia, entonces, bueno, le vino muy bien y realmente porque los estás viendo. Entonces, esa es otra de las enormes ventajas que tenemos aquí en el CEA. Y de las ventajas que tienes como alumno, porque no te puedes rendir un solo día. Claro. ¿No?
Oye, Clau, ¿cómo ha sido la evolución en tu materia, en tus materias, desde aquel 94 a la fecha? Fíjate que a partir de que empecé a dirigir, vinieron los cambios, porque entonces ya como directora ya veo yo qué es lo que necesitan los chavos, ¿no? A lo mejor al principio eran ejercicios muy largos para la concentración y todo, y especialmente en la televisión las cosas, ¿no? Los tiempos son muy rápidos, entonces el actor tiene que ser muy efectivo, se hacen muchas escenas, entonces el instrumento, ¿no? Tiene que estar muy preparado todo el tiempo y tiene que ser todo muy rápido. Los procesos no quiere decir que nos los saltemos, sino que tienen que ser muy precisos y muy rápidos. Entonces es un laboratorio muy interesante, por eso digo que yo sigo aprendiendo, termino novela y llego a clase y entonces llego a experimentar también lo que me pasó en la novela con los chavos, ¿no? ¿Qué le hace falta a los actores? ¿Cómo les puedo llegar? ¿Cómo podemos acelerar estos procesos sin que se pierda la emotividad, la naturalidad, la fe escénica, ¿no? Exacto. Entonces sí hay una gran evolución, pero es a partir sobre todo de que empiezo a dirigir. Oye, y en estos 28 años, ¿alguna anécdota que recuerdes por algo en específico? ¿Buena o mala? Claro. No sé. Debe de haber muchas, pero que se te venga a la mente algo. Sí, mira, hay una que a mí me gusta mucho, que estábamos haciendo en tercer año un montaje de Las Tres Hermanas, y con Francisco Rubio, que ahorita está en la película de Bardo, de González Iñárritu, y con Daniela Zavala, entre otros también. Que trabajaste con ella. Exactamente. En la última novela de Nacho Sada. Creo que hace un par de años ganó, o hace un año, Mejor Actriz en el Festival de Venecia. Estábamos haciendo Las Tres Hermanas, entonces un montaje que nos gustaba mucho y dijimos, un día nos vamos a volver a juntar para trabajar. Y entonces muchos años después, no sé, 15 años después, una cosa así, Daniela Zavala escribe una obra que se llama Sumergibles, y entro a coproducirla con ella. Okay. Y fue una cosa muy maravillosa, porque después nos fuimos a dar funciones a Berlín, nos fuimos a Alemania. Entonces una noche que estábamos ahí ensayando, ¿no? Eran como las 2 de la mañana y nos pusimos a platicar y dijimos, un día estábamos en el CEA haciendo una obra y ahorita estamos en Berlín a punto de presentar una obra, ¿no? Entonces fue un momento muy, muy bello que viví con ellos. Y que volví a repetir ahora en Contigo Sí, porque nos volvimos a juntar Paco Rubio y Daniela Zavala. Y que primero fueron mis alumnos y ahora son entrañables amigos, ¿no? Entonces este tipo de anécdotas, esa anécdota me gusta mucho, porque es como seguirles la evolución también a ellos, ¿no? No solo como actores, sino como seres humanos, y de repente, de verdad, decíamos, es increíble que estemos en Berlín dando una función, porque aparte allá nos encontramos a Grace, una alumna del CEA que vivía en Berlín, entonces ella nos hacía las voces, entonces fue un encuentro muy lindo, pues muy lejos de México, ¿no? Exacto. Bueno, tú le has dado mucho al CEA en estos años, pero ¿el CEA qué te ha dado? El CEA me ha dado mucho conocimiento, mucha fraternidad con los maestros que tengo, con ustedes, con todo el equipo CEA, con Charlie, con Nacho, evidentemente el señor Cobo, que siempre su oficina está abierta ahí para nosotros y que es como un mentor, como un padre para muchos de nosotros. El CEA me ha dado muchas herramientas para seguir con mi carrera de directora, una paz, ¿no? Venir acá y decir es casa, ¿no? Cuando cada que mucho y me habla el señor Cobo, ya vente a dar clases y se viene mi primer día, digo, casa, ¿no? Y poderle ayudar a estas nuevas generaciones, y lo que te decía, ¿no? Que las nuevas generaciones también nos enseñen cosas, o sea, esta retroalimentación,
para mí es fantástica y eso es lo que me ha dado el SEA. Y estos 35 años que ahora estamos celebrando y yo un poquito más, 36, 37, que me haya permitido evolucionar Televisa de la mano del SEA, evolucionar tanto, ¿no? Y aprender tanto, y que me haya dado el señor Cobo la dirección de la conmemoración de los 35 años, ¿no sabes? Fue un honor para mí, justamente por eso, porque yo empecé de alumna y 35 años después, híjole, estar viendo este espectáculo que nos costó mucho trabajo a Nacho Ortiz, a Luis Eduardo Reyes, al maestro Manuel Castillo, pero que era un espectáculo lleno de amor por el SEA, ¿no? Lleno de agradecimiento para el SEA. Ya lo estarán viendo próximamente, esta gran celebración de 35 años. Una gran... Claudia, no me queda más que agradecerte tu tiempo, tu talento, por brindar a todos los jóvenes, a las nuevas generaciones que estarán también por acá ya en el 2023. Así es. Pues ya con la generación número 36, que iniciaremos. Y pues me imagino que tú eres la más feliz, siempre de tener a más talento, a más chicos, a más chavos, que al final de cuentas, pues esta escuela se vuelve una familia y como lo decías, pues habrá jóvenes que terminen la escuela y no se dediquen a esto, pero eso no significa que se pierdan la pista, la huella, y me imagino que siempre están allá al tanto, ¿no? De qué están haciendo. ¿Qué están haciendo? Sí, es importante. Ya estamos abriendo las puertas para las nuevas generaciones, para la nueva generación, ahora la generación 36. Y bueno, pues aquí seguiremos con mucho cariño y con mucho amor por esta escuela que nos ha dado tanto también. Pues felicidades. Gracias, de Andy. parte de todos los egresados que yo sé que te quieren, que te admiran, que hay muy buenos recuerdos siempre. Muy buenos. Nunca nadie me ha hablado mal de ti, entonces eso es señal de que has hecho muy bien las cosas. Esperemos que por ahí seguramente debe haber regañado a alguien. No me ha tocado, pero de verdad que muchas felicidades por todo esto que has hecho y por lo que vendrá, que también es lo que más nos importa. Así es, pues muchas gracias a ti por la invitación, Andy, de verdad, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por vernos y por seguir al SEA y por seguir a Andy, que siempre nos hace tan lindas entrevistas. Gracias a ti, mi querida Claudia. Estamos festejando nuestros primeros 35 años, reconociendo la labor de grandes profesionales que han hecho posible que esta escuela siga y siga muy bien. Gracias, mi querida Claudia. Nos vemos en el siguiente Conversaciones.